conversando sobre este tema de formulación de proyectos, en este tema en específico que quedamos sobre teoría de proyectos, ¿no? Que inicialmente estábamos allí con ese esfuerzo, pues teórico, pues de entender un poco estas lógicas de dónde pues proviene este tema, hacerle pues el recorderis al compañero pues Raúl ahí rápidamente como para pues ir hilando cosas, ¿no? Que específicamente se vean allí los avances que se están pues teniendo con el tema del desarrollo del curso. Bien, y pues la idea también es que ya vamos a empezar en una parte técnica ya a trabajar varios temas allí. Entonces, para que ustedes no se me aburran tanto, pero tampoco se vayan a aburrir pues haciendo pues las tareas que están allí. Entonces allí pues rápidamente hacerle... Sí, señor. Buenas. ¿Con quién? Bueno. Sí, entonces, compañero Raúl, pues, a ver, desde el inicio, pues, planteamos varias cosas, ¿no? Más que todo en este segundo módulo de teoría de proyectos, aquí abordamos, pues, un tema de unas definiciones, recogimos esta cuestión de qué entienden ustedes por proyectos y miramos allí, pues, toda esta similitud que ustedes ya, pues, tenían allí. Varios autores pues nos presentaban sus definiciones, qué entendían ellos por proyectos, también no solo autores sino también instituciones como el DNP, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, la Fundación UPM, otra definición más reciente que tiene el DNP para el 2015, organismos de cooperación internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial. Y pues ahí hicimos una síntesis de cuáles eran, pues digamos, los elementos comunes a todas estas definiciones y ahí pudimos rescatar 8 aspectos, entre ellos que vinculan la disposición de recursos materiales y humanos, ¿cierto? El segundo, pues de que hay un planteamiento, pues de unas tareas, de un paso a paso en orden que permitan, pues precisamente generar un resultado, un producto, una metodología de cómo precisamente se van a desarrollar esas actividades. El proyecto pues tiene una temporalidad, ¿cierto? Tiene un inicio, tiene una fecha de inicio y tiene una fecha prevista de fin también, de que esto también permite identificar los costos de este proyecto, de que un proyecto también cuenta con unos resultados, ¿sí? Que es producto del desarrollo de esas actividades. Entonces, en este caso, el resultado podría ser la escuela del corregimiento tal, ¿cierto? Pero detrás de ese resultado hay un cierto número de actividades que me llevaron pues a obtener ese resultado. Lo otro es que pues el proyecto plantea también el desarrollo de unos objetivos y pues que también refleja una necesidad o un deseo pues digamos del cambio. En eso pasamos a otra temática que fue el tema de clasificación de proyectos. Hicimos pues una clasificación de acuerdo a la lectura que nos presentaba Germán Arboleda en su libro de formulación, evaluación y gerencia de proyectos. Y pues en eso pues no me voy a detener mucho. Aquí pues más que todo lo importante aquí sería tener presente la diferencia entre proyectos financieros y proyectos sociales, que los financieros pues sí dependen de la capacidad de compra, ¿sí? De la capacidad de compra de ese consumidor, mientras que los proyectos sociales pues no dependen pues de la capacidad pues de compra. Entonces en ese escenario colocábamos proyectos sociales como pues el tema de la construcción de una escuela o el servicio de educación pública, ¿no? A la persona no se le está cobrando, digamos, en un colegio público, hay que hacer la claridad, por el tema de la matrícula de ese estudiante, entonces lo está, digamos, asumiendo otra, en este caso, pues el Estado en esa función social, mientras que en los proyectos financieros sí tienen esa característica puntual de que sí depende de la capacidad de compra y también del factor rentabilidad y del factor de dejar. Entonces, específicamente, esto es a sus proyectos, más que todo privados, digámoslo así, comunitarios, colectivos, como ejemplo, instalación de una hectárea de café, instalación de una tostadora. Entonces, usted lo que espera
o aspiraría es que por lo menos tenga unos ingresos que le permitan allí sostener en el tiempo precisamente uno de los elementos claves del proyecto, el tema del deseo de cambio y la sostenibilidad, pues de que esos recursos que se invierten allí pues puedan generar una dinámica de cambio, ¿no? Por lo menos mejorar los ingresos, mejorar la productividad, ¿cierto? Mejorar iniciativas de exportación, mejorar iniciativas agroecológicas y agroambientales, ¿cierto? Pero bajo, digamos, un componente de sostenibilidad allí. Listo, entonces en eso pues hicimos una clasificación de acuerdo pues a algunos ítems, que ahí pues la invitación sería a que hiciera una lectura. Igual pues tienen ustedes el derecho a programar asesorías. Por ahí el compañero Javier Zamboni pues ya me solicitó pues un espacio precisamente para aclarar algunas dudas e inquietudes sobre pues estos temas que están allí. Entonces no habría ningún problema, compañero Raúl, se habría que sacar un espacio aparte para profundizar algunos temas allí. Esa es, digamos, la flexibilidad que hay aquí con este tema. ¿Listo? Ok, pues muchas gracias. Bueno, sí, señor. Y ya en la última parte de este tema de teoría de proyectos, pues empezamos por allí. Jaime Flor, él ha levantado la mano, con mucho gusto. ¿Tiene alguna intervención? Sí, buenas tardes. Sí, señor. Qué pena, llegué un poquito tarde, tuve dificultades, se me bloqueó el equipo, pero ya estoy aquí. La pregunta puntual es, dentro de los proyectos, dentro de la clasificación de proyectos, había uno enfocado hacia la investigación social y no sé si ya tocaron esa parte o usted podría más adelante ampliar el concepto. Muchas gracias. Sobre el proyecto de investigación en esta diapositiva, en la parte final. Y no logro verla, sino que en el documento que usted mandó, ahí está. Ya lo vi, déjelo ahí, qué pena, disculpe. Eso, listo. Investigación en ciencias. Ajá. Investigación en ciencias, 2 puntos, puede ser en ciencias exactas, naturales o sociales. Entonces, sí me gustaría que ampliara un poquito el concepto en la parte de investigación social, por ejemplo. Ah, sí. Sí, Listo, gracias. sí, señor. Sí, no, más que todo, pues digamos, en esta clasificación de que nos ofrece allí Germán Arboleda, de acuerdo, en este caso al objetivo del proyecto, pues nos presenta tres tipos, ¿no? Los proyectos de producción, de bienes, de prestación de servicios y uno tercero que es el tema de los proyectos de investigación. Entonces aquí hay una desagregación sobre este tema, el tema pues de investigación en ciencias, que corresponde pues a más que todo proyectos relacionados con, pues en este caso uno con universidades y con proyectos que adelantan los diferentes entidades o desarrollos. Sin embargo, pues esto no quiere decir de que las comunidades pues no puedan adelantar proyectos de investigación. Hay, digamos, sistematización de experiencias de cómo las comunidades adelantan pues con un acompañamiento metodológico este tipo de proyectos para la generación o de nuevo conocimiento. En este caso, pues proyectos de investigación en ciencias y en las ciencias sociales, pues corresponden más que todo pues a las áreas de sociología, economía, ciencia política, del mismo derecho, antropología. Entonces son proyectos, digamos, que se enmarcan en estas dimensiones. Entonces, digamos que alguien quiere hacer un proyecto relacionado con hacer el tema del inventario cultural o el inventario, el patrimonio cultural del macizo. Entonces, esa podría ser, digamos, un proyecto pues de investigación que tendría un resultado producto que sería pues una cartilla, un documento, un video, ¿cierto? Una serie de infografías que sistematizan todo ese resultado de investigación en ciencias sociales. Entonces, esa es. Y la investigación aplicada, pues ya es, digamos, de una manera más demostrativa en procesos de transformación y pues de organización de esas iniciativas. Entonces, en ese sentido, pues aquí habíamos colocado algunos ejemplos de proyectos de investigación de acuerdo a las realidades que salieron pues de las intervenciones de los compañeros de ese día, que una era el tema de la recuperación de variedades de semillas criollas, ¿no? Como un proyecto de investigación, podría ser en ciencias sociales, en ciencias naturales, o que contemplaran, pues digamos,
estas dos vertientes de las ciencias. Otro proyecto de recuperación de variedades criollas de cacao en mercaderes, o otra de producción de abonos orgánicos en base en la hoja de coca, como la ALOFA 1 y ALOFA 2, que pues es un proyecto, digamos, o una iniciativa interesante de generación de nuevo conocimiento, de proyectos de investigación comunitaria que está haciendo el compañero Ernei Ruiz en el corregimiento del Lerma. Entonces, digamos que ahí colocamos algunos puntos y algunos ejemplos. No sé, compañero Jaime, si ahí le respondo la pregunta. Sí, 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 bien tocada de fondo. Y a propósito de la segunda parte que usted toca sobre lo del maíz, sobre la producción de abonos orgánicos, sería muy bueno que la gente del macizo le apuntara hacia otras, como a manera de sugerencia, ¿no? Y discúlpeme que me alargue aquí, a manera de sugerencia sobre nuevas energías, ¿cómo se dice? Energías limpias o renovables, me parece que en todo caso que reemplazan al petróleo. Hay nuevas fuentes de energía, sería Sí, bueno que se trabajara en esa parte. Muchas gracias. sí, señor, claro que sí. Todos esos proyectos, digamos, son posibles y son, digamos, susceptibles también, pues, de inversión. Allí el gobierno nacional, pues, ha profundizado los anteriores proyectos, en los proyectos tipo del DNP, pues ya hay unos proyectos allí perfilados sobre hornillas ecoeficientes, ¿no? Como una, digamos, una salida también a estos temas. Estufas eficientes para vivienda rural, también hay otro de paneles solares que están allí. Entonces, digamos que todas esas iniciativas que ustedes tienen allí, claro que sí, corresponden a las necesidades y realidades de esta región del macizo y de los municipios allí donde estamos nosotros como líderes. Listo, entonces allí está. Espero haberle allí complementado un poco, compañero, con la pregunta. Y ya pues en la tercera parte, que fue la última sesión, pues abordamos toda esta cuestión alrededor del ciclo del proyecto, ¿sí? Dentro de este módulo 2 de la teoría de proyectos, allí pues colocamos esta imagen para el tema de la reflexión y pues digamos allí salieron algunas conclusiones como con las comunicaciones entre las diferentes partes, la necesidad de tejer o conectar, las diferencias en las miradas a una problemática, las soluciones prácticas y la coherencia entre la comunidad y el usuario y la formulación de proyectos. Entonces, digamos que pues precisamente esto es parte de la expectativa o la capacidad que tiene que tener, pues en este caso, pues un buen formulador de proyectos. Entonces, en este sentido, pues abordamos otro punto que es hablar del ciclo del proyecto. Aquí lo que hablábamos es que el ciclo del proyecto, pues, sintetiza todas las etapas que debe surtir desde el momento de su concepción hasta la evaluación del cumplimiento de sus objetivos, ¿cierto? Tiene, digamos, un inicio y un fin, ¿cierto? Y el inicio es, digamos, desde el momento que surge esa idea alrededor de una problemática, pero también en ese fin que es la parte pues ya de la evaluación de esos resultados y que responde a la siguiente pregunta: si el proyecto en su desarrollo, en su ejecución y ya en su etapa de operación, es decir, en la puesta en marcha, en la prestación, en la producción de ese primer bien o en la prestación de ese servicio, pues efectivamente resolvió la necesidad que tiene esa comunidad. Entonces allí se caracteriza este ciclo del proyecto por 4 fases o 4 momentos, podríamos decirlo así, en el tema pues de la inversión pública, y cada una de ellas pues tiene sus características. Entonces la primera, que es el tema de la preinversión, la segunda, que es la inversión, la tercera, que es la operación, y la cuarta, que es la etapa de la evaluación ex post. Entonces en este sentido, pues aquí vemos en este grafiquito, otra vez para retomar rápidamente la conversa de ese día, es que en la etapa de preinversión pues hay otros momentos que digamos hay que surtir para la formulación del proyecto. Es decir, que en toda esta etapa de preinversión es donde nosotros nos concentraríamos para hacer la formulación de ese proyecto, y allí digamos hay otras 3 etapas o escaleras que hay que surtir. La primera, el primer escalón
Para la formulación sería esa fase del perfil de proyecto. La segunda es la fase de prefactibilidad, donde se hacen unos estudios, y en la fase de factibilidad es donde ya se hacen los estudios definitivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca precisamente hacer una etapa de preinversión y de formulación? Es que se pueda reducir la incertidumbre, ¿cierto? De que, o de garantizarle, en este caso, a quien va a colocar los recursos, de que, pues eso, ese no va a ser, pues digamos, un elefante blanco, ¿no? Para que ustedes lo entiendan mucho mejor, o que efectivamente ese proyecto que yo estoy proponiendo es acorde, ¿cierto?, a las condiciones territoriales, sociales, culturales de esa comunidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pues trata, digamos, en esta parte de preinversión, de poder entregarle al financiador del proyecto la mejor información posible, de tal manera que yo pueda reducir todos los riesgos ya en la etapa de inversión, ¿cierto? Eso es lo que busca, digamos, esta etapa de preinversión, y por eso, digamos, las entidades, preséntenme el proyecto, porque el proyecto, digamos, da una claridad y le da una seguridad a la persona de que efectivamente una vez coloque esos recursos a disposición de la compra de la maquinaria, la compra, pues, digamos, una sostenibilidad, una sustentabilidad en el tiempo. Entonces, eso es precisamente lo que este curso pues va allí a profundizar. Listo, compañero. Entonces, en eso quedamos allí la clase anterior. Allí pues con este otro diagramita pues profundizamos por lo menos qué es lo que se espera en una etapa de preinversión, o qué es lo que debería contener una etapa de preinversión, y que es precisamente donde este curso se va, digamos, a concentrar. Entonces, rápidamente, dos etapas, una que es la de formulación y otra es la de evaluación. En la de la formulación, pues yo hago todo un ejercicio de la identificación, que es hoy lo que nos vamos a concentrar en el ejercicio de hoy, hacer una identificación de esa situación actual, de esa situación esperada, y de definir cuáles son esas alternativas de solución. Entonces, esta es la tarea precisamente que hay que adelantar. Después de que ya tengo yo una problemática definida y he identificado cómo solucionarlo, ¿cierto? Y allí colocábamos un ejemplo claro, ¿no? Si la problemática de una comunidad es la baja alfabetización, ¿cierto? O la baja escolaridad, ¿cierto? De una comunidad, entonces, ¿cuál sería su situación esperada, ¿no? Mejorar, pues, precisamente esa escolaridad o esa alfabetización, que las personas por lo menos hayan terminado su primaria, su bachillerato. Entonces, en ese momento es que yo planteo las alternativas de solución. Entonces, la cuestión es que yo puedo plantear, pues, un colegio, ¿cierto? Puedo colocar también de que sea una educación virtual, ¿cierto? Para no instalar ese colegio allí. Que puede ser que yo coloque un programa de ciclos propedéuticos, digámoslo así, semipresenciales, de que los profesores vayan cada 3 meses en una jornada de 15 días a abordar pues todos los temas, o puedo proponer otras soluciones de desplazar a toda la comunidad al corregimiento más cercano. Entonces eso me garantiza, tendría que garantizar una ruta de transporte, ¿cierto? Entonces hay varias alternativas, que eso es lo que quiero que quede claro, para solucionar una problemática, ¿no? Entonces, pero entonces en ese sentido, yo tengo que escoger la mejor alternativa posible que pueda solucionar ese problema. Entonces, en ese momento es que pasamos ya a esta fase, que son los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y es donde yo voy a hacer todos los estudios legales, de mercados, técnicos, de ingeniería, institucionales, ambientales, de riesgos comunitarios y financieros, para demostrar, y aquí es donde está el asunto, ¿cierto? Para demostrar que la alternativa que yo escoja es la mejor solución posible a esa problemática de esa comunidad. Entonces, allí es, digamos, el soporte que uno le da a esa entidad financiadora, de que efectivamente los recursos que se van a invertir, que salieron de estos estudios aquí, pues van a mejorar esta situación que ya había identificado previamente. Entonces, después de que yo hago ese tema de esos estudios, entonces yo puedo hacer una evaluación financiera, una evaluación económica, social, y esto es lo que a mí me va a permitir, en términos de unos indicadores, ¿cierto? De un termómetro, eso es lo que quiere decir,
de un termómetro, pues de que efectivamente eso va a tener, digamos, va a resolver, digamos, la necesidad. Entonces, en esto hay que, pues, tener presente, obviamente, como lo decíamos, en esa definición de proyectos sociales, que no depende de ese tema, de esa rentabilidad, ¿cierto? Porque cuando uno lee aquí evaluación financiera, pues de una vez yo creo que más de uno, pues, se va a ir a pensar en el factor billete, en el factor bolsillo y en el factor ganancia, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una evaluación financiera que hay que hacer cuando hay unos tipos de proyectos que no generan ingresos. En este caso, digamos, el tema de la educación pública, el tema de las vacunas, ¿cierto? El tema de la prestación de servicios de salud pública, ¿cierto? Entonces, ahí hay que mirarlo, también hacer una evaluación financiera, pero digamos, bajo otros indicadores que demuestran el costo y la eficiencia de esa intervención, de ese proyecto como tal. Y digamos que en esto que estoy aquí tratando de encerrar, pues eso es lo que, pues allí estaría todo el curso pues de proyectos. Y pues ya hay otras fases que están allí, que ya es, digamos, el tema de la inversión, que ya es cuando ustedes ven en este caso que pues la constructora está haciendo la vía, está haciendo el colegio, ¿cierto? Está haciendo el puesto de salud, o están haciendo las entregas del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí ya es donde viene la inversión. Y en el tema de la operación es cuando ya pues yo puedo transitar por esa vía, ¿cierto? Esa ya sería la parte de la operación, o cuando ya puedo acceder al tema del servicio de salud, o ya puedo asistir a la escuela. En esa parte ya la cuestión de la operación, y luego ya viene otra fase que es la evaluación ex post, que es donde ya un ente externo, digamos, evalúa, ¿cierto? O comunitariamente también, de que pues gracias, digamos, a esa escuela, ¿cierto? Que se hizo en el corregimiento tal, pues pudimos mejorar el tema de la escolaridad, de fortalecer las capacidades, los conocimientos, de darle educación a nuestra gente, ¿cierto? Pero entonces ya esto es de un largo plazo. No sé si ustedes tengan preguntas hasta allí, compañeros. Si no, pues pasamos rápidamente a la otra diapositiva y a otras dos que pues están allí. ¿Vale? Entonces esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada, pero creo que es importante un poco pues retomar parte de ese ejercicio que estaba allí. Bien, ¿no hay preguntas? Bien, pueda, Raúl. Sí, para mí me queda como, o sea, cuando se inicia un proyecto, si hay algo como en riesgo, no se puede hacer el proyecto o cómo es la cosa ahí. ¿Cómo sería un poco mejor profundice allí un Eh, poco? Ajá. bueno, imagino que ahí lo que me dice, lo que dice de evaluación, como que donde miran que si hay riesgo, de pronto no se hacen, o sea, se mete el proyecto, pero de pronto donde empiecen a analizar, a ver los problemas que hay de riesgo, no se aprueba un proyecto. Sí, pues digamos que hay una opción, que eso es un instrumento que vamos a ver posteriormente, que es la matriz de riesgo, ¿cierto? Entonces yo Ajá. identifico el riesgo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser crisis, afectaciones por las vías terciarias por situación de crisis climática, ¿cierto? Por ola invernal. Ujú. Entonces a ello, digamos, demuestro o pudiera allí pues identificar cuál es la probabilidad de que ese suceso ocurra y el impacto que eso tiene, ¿cierto? Esos son como el segundo y el tercer momento. Pero también pues yo podría allí colocar un supuesto, ¿sí? O cuál sería, digamos, las acciones que yo haría para minimizar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, lo que me permite es frente a ese riesgo, cuál es, digamos, la opción que podría pues ver allí como alternativa. Entonces eso es lo que digamos tocaría pues explorar y sustentarla pues bien, ¿no? O justificarla bien
en eso, Sí, en esos años. Ajá. sí, es que le hago la pregunta porque pues de pronto aquí en mi comunidad, en mi vereda, pues estamos casi toda la vereda en riesgo. O sea, por una avalancha se dio a que riesgo y por eso de pronto nos han llegado cosas aquí a la comunidad, de pronto el municipio nos han sacado de lado por eso, porque somos parte de riesgo, pero no han hecho nada porque, como le digo, no han podido meter nada, dicen, porque estamos en riesgo, pero no han hecho nada tampoco ellos. Sí, por lo menos en esos casos como organización social, pues en los diferentes proyectos que pues solicitan la matriz de riesgo y por ejemplo con esos temas de crisis climática que usted menciona, pues uno pues allí coloca es capacidad pues de incidencia para hacer denuncias frente pues afectaciones a vida y de incidencia frente a entes gubernamentales o entidades territoriales para tomar acciones que puedan superar, digamos, esa situación. Entonces, esa podría ser un supuesto, pues, digamos, para esa solución de riesgo. Pero digamos que eso es precisamente lo que da la cuestión de parte de la capacidad organizativa de poder demostrar que se pueden, digamos, adelantar acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería una acción frente al agua potable, ¿no? Y creo que eso pues lo han vivido allí en estos días, allí en estos bloqueos que han habido allí en la Panamericana, en Mercaderes, y es precisamente la movilización, ¿no? Como un instrumento de presión y de negociación para solucionar, pues, digamos, ese tema, ¿no? Porque puede ser, digamos, una agroindustria que esté en la parte rural, pero que necesite continuamente tener el abastecimiento del tema del agua. Entonces, digamos, ahí podrían haber unas acciones, pero digamos, eso responde a la realidad, pues, como lo dice usted, de los contextos y pues, digamos, de las realidades que están allí. Entonces, eso por allí, por lo menos hay una cuestión para el tema de proyectos turísticos, pues el riesgo principal sería la cuestión del tema de presencia en grupos armados, actores armados, ¿cierto? De control militar del territorio, etcétera. Entonces, digamos que presentarle eso a una agencia de cooperación o al mismo gobierno en territorios de esto, pues digamos, puede poner en alto riesgo esas inversiones porque puede ser que no haya cómo solucionar el conflicto y con eso pues no se pueda desarrollar lo que el proyecto se había propuesto en su parte de la operación, que es la oferta de servicios turísticos de tal comunidad, ¿cierto? Entonces en esos momentos pues digamos si hay un riesgo que es alto y que es muy probable, pues digamos ya hay una lectura de esta institucionalidad a no hacer inversiones hasta quizás no cambie esa situación de riesgo. Entonces eso es precisamente pues lo que hay que, digamos, entrar a evaluar, pero también, digamos, si hay una proyección de que ese proyecto es importante porque resuelve una necesidad, posibilita muchas cosas para esa comunidad, pues habría que en ese riesgo hacerle comunicar a esa entidad que lo va a financiar de que sí o sí tiene que también ellos incluir en su trabajo o incluir dentro de su trabajo, bueno, entre sus prioridades, pues garantizar ese tema de las vías terciarias, ¿no? Entonces, eso por allí, pues habría que pues revisarlo muy bien, pero quería allí como compañero dejarle algunas, digamos, como precisiones o algunos ejemplos para poder clarificar este tema. No sé si de pronto eso le ayude un poco. Ah, sí, claro. Sí, siempre. Sí, estuvo bueno, sí. Muchas gracias, bro. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, en eso, pues digamos, después de ese ciclo del proyecto que veíamos ahí, pues veíamos un ajuste que ha evolucionado el DNP a este tema de los ciclos de la inversión pública. Entonces, hay cuatro grandes momentos, que es la planeación, el segundo que es la programación, el tercero que es la ejecución y el cuarto la evaluación. En este primer momento de la planeación, pues vemos que hay una formulación y estructuración de los proyectos de inversión. Entonces, es decir, que aquí es donde este curso pues se va a concentrar en esta parte desde la lectura del ciclo de la inversión pública, es hacer un buen ejercicio de inversión. ¿Y eso qué significa? Pues formular y estructurar el proyecto, básicamente. Presentarlo a una entidad responsable de gestionar su viabilidad,
Y tercero, un proceso de viabilidad que evalúa el proyecto en los ámbitos de política, metodológico, técnico, económico y sostenibilidad. Es decir, que ahí es donde pues se evalúa toda esa cuestión. Ya luego viene un momento de programación, que es una asignación de recursos, ¿cierto? La entidad le asigna un recurso y ya es la parte de la ejecución, que es precisamente ejecutar todas las actividades que yo formulé en este proyecto. Entonces, aquí pasamos de formular, asignar un recurso, programarlo y ejecutar esas actividades. Y ya en la operación, en este caso, por lo menos, como les decía, ¿no? Que hay un proyecto para el fortalecimiento de la prestación de servicios turísticos del municipio de Mercaderes, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues allá hay una serie de actividades, ¿no? Formación en guías turísticos, que inversión para la adecuación de hospedajes rurales, que adecuación para la instalación de cocinas tradicionales, ¿cierto? Mercadereñas, ¿cierto? Que hay un río por allá con condiciones para hacer rafting y toda esa cuestión. Entonces, toda la inversión que requiere para la instalación y puesta en marcha del rafting. Pero ya la operación, pues ya es, digamos, la prestación de servicios turísticos. Entonces, en este sentido, pues es que yo confronto estos dos momentos, ¿cierto? El de la formulación con la operación. Y entonces es donde ya en la evaluación, pues digo, pues sí o no se resolvió la necesidad de esa comunidad, por ejemplo, el de los bajos ingresos. Entonces, si ya cuando hago la operación, hago la prestación de servicios, no se mejora, digamos, ese nivel de ingresos, pues digamos que el proyecto no cumplió con ese objetivo, pero en el caso de que se mejoraron los ingresos, generó empleo, generó más dinámica comercial, digamos que ahí dice sí, el proyecto sí cumplió con lo que pues se había formulado allí. Entonces un poco allí como para tener presente todo el ciclo de la inversión pública, ¿cierto? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces digamos vamos a centrarnos en estas dos diapositivas porque pues la idea es aprovechar también este espacio, digamos que ya hoy formalmente empezamos a formular cada una de las iniciativas que ustedes tienen allí, pero entonces quiero profundizar en estas dos diapositivas que pues vienen a continuación. Entonces, esta lectura pues nos la propone un libro, el libro de Karen Mocate, que se llama Evaluación Financiera de Proyectos Privados, creo que se llama así, bueno. Inversión, sí, evaluación de proyectos. Entonces, la cosa es que aquí ella nos presenta pues una formulación incompleta del proyecto, ¿cierto? Entonces ella nos coloca esta situación actual, ¿cierto? Que la viven ustedes, sus comunidades, sus realidades, y aspiramos pues precisamente llegar a una situación mejorada que es la que queremos alcanzar. Entonces el ejemplo básico, ¿cuál es? Bajos ingresos, ¿cierto? La situación actual. No hay condiciones de empleo, ¿cierto? Bajos rendimientos del cultivo de panela, ¿cierto? De caña panelera. Baja calidad de la prestación de servicios turísticos. ¿Y cuál es la situación mejorada? Entonces, sigamos con ese hilo de los bajos ingresos. Entonces, situación actual, bajos ingresos. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? Pues mejorar los ingresos, ¿cierto? Entonces, digamos que en este sentido, pues hay una transformación deseada y que para ello pues hay unas actividades e inversiones del proyecto. Digamos que pues bajo este esquema y dentro de la literatura de proyectos es que no solo basta con identificar las actividades y los recursos, ¿no? Que es lo que uno siempre pues se enfoca, ¿sí? Entonces, digamos ahí y lo común, ¿no? Que así que vamos a hacer el proyecto de la tostadora de café, pero entonces yo me voy al tema pues de las compras, no estoy digamos dándole un alcance pues de en verdad qué es las transformaciones que hay detrás con la instalación pues de una tostadora allí en alguna comunidad. Entonces digamos que la invitación que nos hace esta señora Karen Mocate es precisamente pasar de esta situación, de esta formulación incompleta de un proyecto a una formulación de un proyecto en un marco, pues digamos, más completo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues de que ya, pues digamos, para llegar a esta transformación deseada, es decir, pasar de esa situación actual a esa situación mejorada, pues yo lo que tengo que identificar estos 4 momentos, que esto es precisamente la hoja de ruta que pues va a marcar de ahora en adelante el tema de la formulación y estructuración de proyectos. Entonces, es precisamente identificar un objetivo final, unos objetivos intermedios, unos productos y unas actividades e inversiones del proyecto. Entonces, esa es la invitación que nos hace Karen Mocate y eso pues precisamente es lo que vamos a empezar a trabajar, de que ustedes tienen la capacidad, uno, de identificar cuál es esa situación actual, ¿cierto? Que la puedan describir, que la puedan cuantificar, que la puedan medir, pero también que puedan describir o proyectar cuál es la situación mejorada a la que quieren llegar. Entonces, digamos que en esta transformación deseada, ¿qué pasa con el proyecto? Aquí no debería decir transformación deseada, sino proyecto. El proyecto se convierte en ese puente, ¿sí? En ese puente de esa situación actual para llegar a esta situación mejorada. Entonces, eso es lo que hace, digamos, el proyecto. Se convierte en un puente para poder superar. ¿Cuál es la característica, pues, del proyecto? Pues de que para llegar a esta situación mejorada, pues el proyecto lo que me ofrece es unas actividades en términos de inversiones que tengo que realizar para poderla superar. Entonces, la conclusión es que para haber una transformación, pues en parte tiene que haber, pues digamos, una inversión y que digamos ya en términos de la política de este país, pues precisamente eso es lo que las comunidades han venido demandando. Mayor atención reflejada en inversión social y económica, ¿cierto? Para poder transformar esta situación actual a una situación, digamos, deseada, futura o mejorada. Entonces, digamos que allí está el consenso y si ustedes quieren, pues, digamos, colocarle otros matices, ¿no? ¿Por qué el tema de la movilización? ¿Por qué el tema de, digamos, de la incidencia, de la denuncia, de los bloqueos? Es precisamente porque queremos llegar a esta cuestión de transformación deseada, pero que esa transformación deseada la vamos a hacer alrededor de los proyectos, pero que esos proyectos, pues, digamos, para llegar a esos recursos de inversión económica y social, pues hay que llegar, digamos, a esos escenarios de movilización, ¿sí? Para poder, digamos, asignarle un recurso, porque, pues, digamos, en la complejidad de las que están nuestras comunidades rurales, campesinas del macizo, asumir un crédito, pues eso es llevarlos a una situación de inequidad mucho más profunda. Entonces, por eso es que aquí la demanda del Estado a intervenir. Entonces, digamos que allí, en este renglón, para que ustedes puedan allí, digamos, hacer una lectura política también de cuál es la situación que ofrece, digamos, los proyectos. Y no solo el tema de los proyectos de inversión. Entonces, esta misma situación, pues, ocurre con los proyectos de derechos humanos. Entonces, ¿qué busca un proyecto de derechos humanos? Entonces, digamos que en esta situación actual en la que hay una violación, vulneración, ¿cierto?, a los derechos humanos, pues yo lo que quiero llegar es a una situación en donde haya un reconocimiento, respeto, ¿cierto?, a ese tema de los derechos humanos, que es una responsabilidad del Estado colombiano, ¿sí? Es una responsabilidad del Estado colombiano el tema del respeto y cumplimiento a los derechos humanos. Y que precisamente pues en esto de vulneración, pues yo en un proyecto de derechos humanos, para llegar a esa transformación deseada, pues yo planteo un objetivo, unos objetivos intermedios, unos productos y unas actividades. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo final? Entonces, digamos que en este sentido allí yo podría colocar en esa situación mejorada es el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos intermedios, los efectos esperados? Pues podría ser mayor inversión económica y social, tratamiento diferencial, garantías para el ejercicio del campesinado en diferentes espacios económicos y políticos. ¿Cuáles serían unos productos que yo podría plantear aquí? ¿Cierto? Entonces aquí visibilidad, ¿cierto?, de la situación del campesinado del macizo colombiano, ¿cierto?, giras de incidencia, ¿cierto?, actos de denuncia pública. Y ya pues la cuestión de las actividades e inversiones,
pues es precisamente programar todos esos productos que yo coloqué. Si yo coloqué aquí acciones de visibilidad, pues en esas actividades tiene que ir, digamos, la preparación, programación y realización de una audiencia pública en el macizo para posicionar el tema del campesinado en la agenda pública. Entonces, digamos que eso es precisamente en términos, digamos, en un ejemplo de derechos humanos, cómo funciona, digamos, este esquemita. Entonces, me gusta mucho es precisamente por eso, porque permite ser muy didáctico y precisarles algunas cosas a ustedes con las realidades, digamos, de la organización. Entonces, en el caso de un proyecto productivo, pues, ¿cuál podría ser, no? Entonces, digamos que se me ocurre a mí en este momento rápidamente. Entonces, podría ser, coloquemos un ejemplo con el tema de la quinoa, ¿sí? La quinoa que, digamos, tiene una situación muy, muy compleja en estos momentos. Entonces, lo primero es que identifico esa situación actual como, digamos, dificultades en el tema de la comercialización o los bajos precios de la quinoa, ¿no? Entonces, digamos que cuál es la situación mejorada, pues mejorar, digamos, esos precios. Entonces, digamos que en esa transformación deseada, pues yo lo que identifico a través de un proyecto es cómo llegar precisamente a estos dos momentos. Entonces, aquí es donde juega un papel importante el proyecto y por eso es que el proyecto usted tiene que demostrarse a la entidad que lo va a financiar de que efectivamente esos recursos que usted que le van a colocar allí, pues van a mejorar, va a pasar esto, va a llegar de aquí a este punto, de esta situación actual, a esta situación mejorada. Pero en eso, pues yo tengo que especificar cuál es el objetivo del proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las actividades? Entonces, digamos que en ese objetivo final es mejorar la competitividad de la quinoa de la comunidad del Rosal San Sebastián, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos intermedios? Posicionar la quinoa como un producto agroalimentario, ¿cierto? Agroambiental, ¿cierto? Por su alto contenido nutricional. Entonces, ¿cuál podría ser los productos allí? Entonces, ahí ya, digamos que para mejorar el precio, ¿cierto? La mejor alternativa que encontró esa comunidad es apostarle al tema de la agroindustria rural, ¿cierto? Otros podrían decir, no, lo de la agroindustria no es suficiente, hay que crear otro producto que son proyectos de investigación. Ahí sí, compañero que comentaba ahora lo de la investigación. Entonces, para la elaboración de nuevos productos a partir, digamos, de la quinoa. Ese podría ser, pues, digamos, otro producto que estaría allí. Jaime, bien pueda. Sí, la pregunta es frente a la quinoa, es decir, que a los productos del campo, como por ejemplo el plátano, el guineo, la caña y lo que usted toca ahora, quinoa, la quinoa es ya la producción, la producción y fabricación ya desde el campo, ¿no? Para saltar como la cadena de intermediación que pues afecta mucho, ¿no? A la hora de la pequeña economía afecta mucho el bolsillo de la gente, del pueblo, en este caso de los trabajadores. Entonces, se estaría proponiendo, de acuerdo al proyecto, es en los productos hacer la fabricación de una vez desde el campo. Por ejemplo, la experiencia que sería muy bueno que hay en el tambo con el chontaduro, ¿no? Que ya no se vende el chontaduro así, así como fruta o sí, o como otra cosa, sino ya elaborado. Muchas gracias. Sí, señor, usted lo explicó perfectamente. No tengo nada que, pues, agregarle allí. Entonces, digamos que esas son las alternativas, ¿no? Digamos que está la situación, por lo menos, y eso es real con los que nos pasó ahora en el Rosal. Entonces, allá cuando llegamos, estaban en una situación en la que el intermediario estaba jugando una posición, se llama así para que ustedes también lo tengan presente, una posición dominante en el mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Porque él tenía la capacidad de poner el precio que él quisiera. ¿Y eso por qué? Porque pues no había otro comprador. Así de sencillo. Entonces es la ley del único que había allí.
Entonces, digamos, cuando nosotros llegamos allá, encontramos espacios donde estaban comprando la quinoa a 3.800 el kilo, 4.000 pesos el kilo, por muy caro en ese entonces. Entonces, posteriormente, digamos, con el tema de la pandemia y pues bueno, todas las dificultades que esto trajo para todo el mundo, pues sale el intermediario. Y entonces la comunidad del Rosal o los productores del Rosal quedaron sin comprador. Entonces digamos que quedaron con unas existencias, no pudieron realizar la producción y quedaron allí. Allí pues digamos en el marco de un proyecto que estábamos ejecutando en ese momento, entonces llegamos con una alternativa de solución. Antes de eso pues obviamente se estudió y que era industrializar, darle valor agregado, como lo dice usted, compañero Jaime, desde el territorio. Entonces allí, pues digamos con los compañeros, ¿qué dijimos? Hay que mejorar lo del cultivo. Entonces participaron ellos de una escuela de biorremediación de suelos y agua. Entonces eso hacía parte de la solución total, ¿no? Entonces lo segundo fue el tema de maquinaria agrícola, ¿cierto? Para el tema pues de la de post cosecha, entonces se dio una dotación de una trilladora como solución, digamos, a ese tema de rendimiento y calidad. Lo tercero, ahora sí, pues la desaponificadora y el molino pulverizador. Entonces, con eso, pues pasamos de vender el kilo, ¿sí? El kilo a 4.000, 5.000 pesos, colóquele 2.500 por caro la libra, a vender hoy la libra a 10.000 pesos. Entonces, digamos que allá hay un tránsito y que precisamente con estos productos pues estamos llegando a un mercado específico y a unos nichos de mercado específico. Y pues obviamente como usted lo dice, pues nos saltamos del intermediario y ahora pues estamos llegando pues precisamente a otros mercados. Entonces ahí es donde pues digamos se demuestra pues de que el proyecto en esa transformación deseada pues mejoró los precios o la intermediación en este caso, ¿cierto? Ese podría ser otro problema, la alta intermediación. Entonces, ¿cuál sería la situación deseada? Pues que los productores hagan esa relación directa pues con los consumidores o con, pues digamos, distribuidores mayoristas, minoristas de este tipo de productos. Entonces, un poco de ejemplo para poder también, pues, digamos, darle toda la razón, Jaime, usted lo expuso muy bien sobre, pues, digamos, esas situaciones que están y cómo, pues, con proyectos podemos allí darle valor agregado en el territorio. Entonces, allí como ejemplo. Listo, compañeros. Entonces, en este sentido, pues, digamos, antes de profundizar en cada una de estas cosas para no dejarlos con mucho concepto y más bien lo vamos abordando ya en el desarrollo de la dinámica, es que pues ya de entrada vamos a centrarnos en la elaboración y el desarrollo de esta situación actual. Y esto tiene una discusión ampliamente. Yo conozco, digamos, colegas en la formulación de proyectos de que se saltan esta parte y hablan ya desde la situación mejorada y de qué es lo que necesita la gente. Que las despulpadoras, de esos proyectos terminan siendo una lista de mercado que, pues, digamos, en la mayor parte de veces no termina resolviendo realmente de fondo las necesidades de la comunidad. Y entonces, en este caso, pues, ahí hay varios ejemplos que la institucionalidad del orden local, nacional, misma departamental, pues ha liderado y pues lo que le ha dejado más bien son problemas a las gentes y pues yo creo que si hacemos un ejercicio en este momento, pues ustedes nos podrían contar de los fracasos que han tenido ese proyecto, ¿no? Y ahí pues también entra otro papel también importante, que hay que ir cambiando también esa cultura a las personas, ¿no? Desde darle la importancia al tema del recurso público, ¿no? Entonces, uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted por qué recibió si usted sabía que eso pues no iba a resolver el problema? Pues que pues era peor no recibir, ¿sí? Con respuestas como es, no, pues como es gratis, ¿sí? Entonces ahí pues digamos como está el hecho de que hay una oportunidad de acceder a un bien o servicio que no me está costando absolutamente nada, pues digamos se presenta oportunidad. Entonces nos falta muchísimo todavía crear
esa conciencia política de poder velar por esos recursos públicos y que los recursos que se van a invertir allí pues tengan esa solución a esa problemática. River, bien pueda. Buenas noches. Quería como un poco aportar ahí en lo que está planteando Cristian. Es decir, yo creo que los proyectos deben nacer de las comunidades, de las necesidades de las comunidades, porque como tú lo dices, a veces llegan con algunos recursos a las comunidades y se crean, digamos, algunas soluciones o crean incluso mismos problemas desde las entidades, y yo creo que eso no son proyectos que realmente no tienen base pues para la solución a los problemas. Al contrario, se generan más problemas, ¿cierto? Entonces yo creo que como pienso como una conclusión ahí es que las iniciativas o los proyectos deben nacer desde las comunidades. Gracias. Listo, River, muchas gracias. Sí, así es. Entonces, digamos que, ¿qué busca también este curso? Pues este curso, pues, aparte pues de darle las capacidades y de formarlos, sí, es que asuman también ese ejercicio de liderazgo para ser críticos, pero también propositivos a ese tipo, pues, de proyectos que están llegando al territorio. Entonces, por lo menos, ya ustedes tienen como digamos, la capacidad de abordar, porque ya conocen cuál es la formulación del proyecto, de preguntarle a la misma institucionalidad cuando ustedes nos consultaron que este proyecto era la mejor solución posible, o sea, de dónde se inventaron ese tema, ¿cierto? Y por lo menos generar una conciencia política, ¿cierto? Una ciudadanía política, diría un autor surcoreano, Chan, crear esa ciudadanía política que permita tomar las mejores decisiones. Entonces no recibo eso porque yo sé que eso no me va a generar, ¿no? O en otros casos uno se ha encontrado, no, pues dígame, ya tienen el trapiche de caña, ¿no? Entonces no, dígame, ¿cuándo van a ir a dejar el nuevo trapiche para ir a esconder el que yo tengo que todavía es nuevo y me funciona? Entonces, cosas como esas es eso. Entonces, digamos que la particularidad de este curso es encontrarnos, eso es lo primero. Conversar sobre las necesidades, lo segundo, conversar sobre las necesidades que hay en territorio. Tres, que es lo importante también, construir propuestas de proyectos, ¿cierto? Bajo, digamos, los criterios mínimos que sean viables, que ustedes los puedan entender, que ustedes los puedan justificar. Y lo cuarto es que ya con ese proyecto formulado es hacer un ejercicio, digamos, de incidencia en las diferentes entidades, alcaldía, gobernación. Digamos que una cosa más regional, hablar de un banco de proyectos como CIMA y cómo desde la misma organización se generan los espacios para que estas diferentes iniciativas que hoy ustedes están formulando, pues empiecen a ocupar digamos, sí, a ocupar esa importancia y que entren dentro de las agendas de inversión de la gobernación, de las alcaldías y, y del orden nacional, pues obviamente con este nuevo gobierno. Pero también, pues lo más importante, compañeros, creo que el curso es pertinente por el tema de las nuevas agendas electorales y politiqueras también que se vienen, pues ahorita en el ámbito también de lo local. Entonces, digamos que en la medida que ustedes tengan ya un proyecto, un programa, ¿sí? Parte de cuál debería ser como el orden o la dirección, el norte que tendría que tener, digamos, la política o el programa agrario de un municipio tal, pues ustedes allí, digamos, entran con una claridad conceptual, metodológica, pero también en vía de presentar una propuesta de ir posicionando, digamos, los resultados que vayan surgiendo aquí. Entonces, en eso, como decía, pues como espacio de encuentro y hablar de problemáticas, pues la cuestión es que nos vamos a centrar aquí a analizar primero que todo esta situación actual. Entonces, hay muchos colegas, digamos, que prefieren más bien no hablemos del objetivo y si ya está planteado el objetivo, entonces pues busquémosle, luego lo verán por qué, entonces busquémosle pues la oposición que es lo más fácil, sí, pero digamos, la cuestión es que a veces hay que
hay que estudiar, digamos, estos problemas que están allí. Entonces, ¿hay más intervenciones, preguntas allí para poder pasar? Por aquí había un comentario: los proyectos dirigidos a las comunidades más necesitadas con una buena orientación. Sí, esa, pues digamos, debería ser la función social del Estado. Entonces, digamos que hay un mandato constitucional que es reducir el tema de las desigualdades y, pues, obviamente, como lo veíamos en las definiciones de proyectos, pues, los proyectos aparte que son la unidad operativa del desarrollo, es decir, de toda la política pública expresada en planes de desarrollo municipales, nacionales, departamentales, pues son las que permiten esa transformación de cambio. Listo, entonces con eso, si no hay más intervenciones, si no hay más preguntas, entonces la cuestión es que vamos a centrarnos aquí en este ejercicio de poder hacer y empezar a hacer estos ejercicios diagnósticos, ¿cierto? Entonces aquí es donde ya empezamos a trabajar un poco esta cuestión. Entonces hay un primer punto, ¿sí? Y que pues es el trabajo que ustedes van a hacer. Quizás de pronto vamos a coger un estudio un caso de estudio, digamos, de lo que ustedes tengan allí para pues poderlo plantear. Yo les voy a enviar también para que hagan una lectura y pues puedan hacer un ejercicio donde puedan pues digamos identificar pues como la problemática, pero también digamos los objetivos, los productos y las actividades que se quieren lograr allí. Entonces en eso aquí es importante esta herramienta que es el de análisis situacional o diagnóstico de la situación inicial. Entonces quisiera preguntarles si ustedes han tenido pues experiencia o conocimiento en el desarrollo de este tipo de temas o de este tipo de herramientas. Bueno, listo. Entonces, allí, compañero, entonces hay una breve reacción que dice lo siguiente. Entonces, el análisis situacional, o también conocido como diagnóstico de la situación actual, es uno de los primeros y grandes pasos en la formulación de proyectos. De esto dependerá el éxito de un proyecto de inversión pública y privada en resolver de manera inteligente un problema sentido por la comunidad. El diagnóstico de la situación actual responde cuál es o cuáles son las problemáticas que existen en un territorio y que deben ser resueltos para mejorar las condiciones de vida, y ahí sí desde la apuesta política como organización social y de dignidad de una comunidad. ¿Cuál es el problema central a resolver? ¿Cuáles son las causas que explican la existencia y persistencia de ese problema central? ¿Cuáles son los efectos o consecuencias de existencia y persistencia de ese problema y causas en el tiempo? Entonces, para empezar, en este caso, pues a formular nuestro proyecto, hoy oficialmente, pues digamos ya empezamos en esta dinámica, es importante contar y narrar una historia. Es decir, de que ustedes tendrán que contar y construir una historia, redactar una historia. Para ello es importante contar dónde empezó y por qué empezó, qué lo está generando, a quiénes está afectando y por qué es necesario solucionar ese problema. Entonces, eso es la misma situación, ¿sí? Aquí está la cuestión cuando usted va, digamos, al médico. Entonces, la tarea del formulador de proyectos es igual a la del médico, que es hacer un buen diagnóstico. Entonces el médico a usted le pregunta qué es lo que a usted le duele, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted tiene? Entonces él le dirá, no, usted tiene no, es que me vengo sintiendo hace días mal, tengo escalofríos, tengo fiebre, ¿cierto? Pero digamos, esos no son los problemas a resolver. Hay que mirar, pues, qué es lo que está generando que usted tenga escalofríos, que usted tenga fiebre, que tenga que estar en el baño cada rato, ¿cierto? Entonces, esa es la tarea del formulador de proyectos. Al igual que el médico, hacer un buen diagnóstico. Y el médico, en este sentido, pues, ¿qué hace para hacer sus diagnósticos? Hace exámenes de laboratorio, ¿cierto? Hace estudios, ¿cierto? Que electrocardiogramas, que, bueno, prueba de no sé qué, ¿cierto? Prueba de esfuerzos. Bueno,
todo lo que haya en ese sentido de la cuestión médica para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, en este sentido, el formulador de proyectos, pues, al igual que el médico, tiene que ser un buen diagnosticador, de poder, digamos, allí precisar los elementos, sí, los diferentes elementos, las diferentes ideas claves que puedan permitan, explicar esa situación que está, pues, digamos, allí. Entonces, esa es la labor que tiene el formulador del proyecto, semejante a la del médico. Entonces, River, bien pueda, si tiene la mano levantada. Bueno. Entonces, esa es, digamos, como la analogía, ¿sí? Si queremos compararlo con algo cercano, es esa situación que está allí. Jaime. Sí, yo quería hacerle una pregunta a propósito de Sí, señor. los proyectos. En las ciudades grandes como Cali, Barranquilla, Medellín, Bogotá, en los barrios populares, se padece hambre. El diagnóstico que se puede dar es que los muchachitos que nacen a los 2 añitos se vuelven monos, se vuelven la cabecita monos, pero no es cuestión de la genética, es cuestión del hambre. Entonces, ahí, ¿cómo entraría la pregunta a propósito de diagnósticos? ¿Cómo entraría a actuar la producción que se plantea, por ejemplo, en el macizo colombiano, y con la oportunidad o la necesidad, digámosla, de alimentos sanos producidos por el campesino caucano, porque es que el campesino caucano tiene una gran riqueza. Recordemos que el Valle de Pudensa está prácticamente conformado por 8 municipios, sin contar de ahí para allá que pues, son grandes productores como Mercaderes, etcétera, etcétera, La Sierra, El Bordo, grandes productores de comida. Entonces, ¿cómo articular esos diagnósticos de necesidad y oportunidad u oferta? Gracias. Sí, señor. Pregunta muy, muy compleja, pero bueno. Sí, no, pues digamos que pues una de las fallas, pues yo diría más institucionales, sí, es que pues como usted lo dice, a pesar de que no solo el Cauca, pues diría yo diferentes regiones del país tienen una capacidad para la producción de alimentos, pues se encuentra uno con escenarios tan deplorables como la situación de la desnutrición de estas comunidades indígenas que usted pues refiere, que empiezan, digamos, a aclararse el pelo y que esto es una clara característica de un estado avanzado pues de desnutrición. Entonces, digamos, ¿cómo conectar estos dos renglones, no? Entonces, si por lo menos la cuestión es que no hay una garantía al acceso a alimentos, que es este caso de esta población, ¿cierto? Es precisamente cómo conectarlos si ellos no tienen, digamos, capacidad de compra. Entonces, pues uno de los mandatos, pues creo que hasta constitucionales que están allí es el tema del derecho, digamos, a la vida, pero pues digamos también a una vida digna. Entonces, digamos que ahí sería pues un tema de una política de Estado que permitiera crear programas y proyectos para potenciar el tema de la producción alimentaria en vías de poder, digamos, resolver ese tema de la desnutrición en ciertos grupos poblacionales. Entonces allí, digamos, habría un proyecto pues interinstitucional que está allí. Inclusive uno lo que podría también empezar es, digamos, en este nuevo gobierno, es a reformular, ¿sí? A reestructurar lo que se conoce como el tema del PAE, ¿sí? De que permita proyectos que conecten la producción campesina alimentaria con otros mercados. Ahí tenemos otro instrumento que no se ha podido desarrollar plenamente, que es el de compras públicas locales, donde dice que el 30% de las compras que se hagan por el tema de lo público, pues tienen que ser precisamente a pequeños productores de la economía campesina, familiar y comunitaria. Entonces, digamos que eso no se está cumpliendo y que pues la apuesta es que con este gobierno pues y los anuncios que ha hecho es que
pues precisamente no haya esa cuestión. Por lo menos ahorita estoy enterado de que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, abrió una convocatoria para que las juntas de acción comunal pudieran allí inscribirse para el tema de la producción y oferta de alimentos de esta ola invernal. Entonces, digamos, allí hay una ruta para lo que usted plantea. Entonces, digamos, son programas diferenciales, como estas son cosas que, digamos, no, esta parte de lo que les decía, nuestra población en desnutrición, pues por sus condiciones, digamos, en este caso de capacidad económica, no tienen cómo acceder, pues, digamos, un programa de Estado que debería asumir precisamente para conectar la producción campesina alimentaria, pero también con estos escenarios de desnutrición. Entonces ahí habría que hacer un esfuerzo, pues digamos, grande o encontrar, digamos, una fuente de financiación que permita, pues, conectar esto con cooperación internacional o con proyectos de ayuda y acción humanitaria. Entonces, no sé si me explico ahí, Jaime, o lo enredé un poco más. No, no, sí, sí, muy, muy claro. Le agradezco su la claridad que da. Tenía algunas dudas, la acaba de despejar. Si es un tema macroeconómico, es grande y indudablemente requiere la participación de todos y de muchos escenarios, ¿no? De muchos, la cooperativización, por ejemplo. Te agradezco mucho por Sí, la claridad. ahí por lo menos, pues digamos, desde aquí en la organización, pues tenemos allí la apuesta también de hablar, sí, de hablar de un programa regional de alimentación del macizo, un programa de alimentación del macizo, y allí lo que se está es en la apuesta de poder ofrecer productos, sí, de la economía campesina, popular y comunitaria del macizo, digamos, con productos a bajo costo que tengan un alto valor nutricional, pero que también sea asequible a esos niveles o a esos niveles de personas de grupos de familia de bajos ingresos también, y precisamente de nuestras propias comunidades. Ahí estamos dentro de ese programa de alimentación, pues tratando de avanzar en un tema, una planta, pues digamos, de harinas para el tema de aprovechar las harinas en este caso, de diferentes granos, ¿no? Quinoa, frijol, guandul, maíz, bueno, se me van otras en este momento, pero para poder hacer una harina de bajo costo que pueda ser asequible, pero también tenga un alto valor nutricional. Entonces, esa es una proyección que pues tenemos allí y que pues digamos si hay algún interés también de acá, pues lo podemos también ir conversando también. Raúl Zúñiga y Napoleón. Raúl, bien pueda. Sí, no que lo que ustedes acaban de hablar sobre de las vainas que para la hambre y pobreza que propuso el gobierno, eso más que todo hizo pues, no sé cómo la planteará, porque pues él él mandó ese mensaje donde que va a ayudar a todas las comunidades, a las veredas y todo eso, ¿no? Del campo, pero pues de igual la mayoría de veredas yo creo que no están bien de papeles, entonces yo creo que por ahí no se puede, porque acá en Mercaderes tenemos una situación tan grande que son, si acaso, unas 5 veredas que están con buenos papeles y si no, pues no cuentan con nada de eso. Eso es lo grave. Lo otro, volviendo a lo que estaban hablando de Ratico, lo del análisis, pues ahí volvería al mismo tema que Ratico le planteaba yo de la que estamos acá en zona de riesgo nosotros, por lo mismo que de pronto no verificaron bien cómo fue, porque acá se montó un proyecto de un polideportivo, ¿no? Lo cual salió el polideportivo, estaba la plata, todo incluido ahí, y cuando ya no sé qué, llegaron y metieron otros papeles que no, que aquí estamos en zona de riesgo y se quedó la plata en el municipio, se la robaron, es decir, entonces, por falta de pronto investigar, de empezar a preguntar bien las cosas, pues, investigar cómo está la situación en la comunidad primero para analizar un proyecto, ¿no? Sí, señor, así es. Muchas veces, pues, digamos, como les decía, se pasan estos y pues, pues hay una conciencia, ¿no? Eso pues es parte de las realidades de la cultura nuestra y es que pues un alcalde, digamos, un gobernador que no deje obra gris, cierto cemento, pues digamos, se lo califica como un alcalde, pues o un gobernador que no hizo nada, ¿no? Entonces, eso también pues
pues lastimosamente dentro de nuestra cultura política y electoral esa cuestión. No debería ser, pero pues así sucede, ¿no? Entonces sí, dejó instalada por allá, pues eso la inauguración y toda la cosa, pero pues que estén funcionando, pues es otra discusión, pero sí, muy, muy cierto. Y con respecto a lo de la acción, el papeleo, yo creo que sí, pues es una cuestión de que, pues ya reglamentada, ¿no? Y inclusive empresas del sector público, privado, del sector solidario, a todas les están exigiendo, pues digamos, y ese pues es un camino que hay que transitar para las juntas y todo el mundo que pueda, pues allí acceder a eso. Yo creo que ahí sería como solicitud más bien a las entidades locales y regionales acompañar, y a la misma defensoría acompañar a las juntas en ese proceso de formalización. Esa yo creo que podría ser una ruta, pero sí o sí hay una normatividad clara que sí es clara en eso y pues digamos sería saltarse pues ese tema. Entonces esa es una discusión allí de fondo que hay que tener, pero pues la invitación sería a esas juntas a empezar a construir sus planes de acción y pues a estar con los papeles en regla. Y eso pues nos ayuda también a fortalecer el tema organizativo también. Listo, Raúl, muchísimas gracias. Napo. Gracias, Cristian. Buenas noches, Buenas noches. compañeras y compañeros. Eh, pues más mi participación un poco en el sentido de poder retomar el tema del que estamos hablando sobre el diagnóstico, ¿no? Eh, Obviamente, pues, sin demeritar las participaciones de todos los compañeros que han sido bien importantes, todas estas ilustraciones, todos estos aportes. Eh, la idea es, si bien nosotros tenemos ya identificada pues una problemática, Cristian decía y hablaba del diagnóstico y ponía como por ejemplo el médico, ¿cierto? Entonces, yo diría algo también ahí es que hay que tener mucho cuidado de no confundir a la hora de diagnosticar, de no confundir el fin con el propósito, ¿no? Es decir, si tenemos ya identificada un problema, tenemos que tener también claro que el fin va encaminado mucho de una forma mucho más amplia, una visión mucho más general, ¿sí? Y que quizás ahí de pronto nos podemos caer en el error digamos, de aislarnos un poco de lo que queremos, ¿sí? De lo que realmente pretendemos. Y es por eso que es bien importante entonces identificar con exactitud cuál es el propósito. Es decir, pongo un ejemplo, si vamos a erradicar el hambre en el municipio de Bolívar, ¿sí? Es una problemática grande, muy amplia, ¿cierto? Muy extensa, pero dentro de esa problemática tenemos que identificar realmente cuál es el propósito y a quiénes o a dónde nos vamos a dirigir, ¿sí? A qué tipo de población exactamente, ¿sí? Y además de eso, no confundir el propósito con los objetivos específicos, porque si bien tenemos claras esas dos cosas, el fin, el propósito, tenemos que tener claro también que luego vienen unos objetivos que son mucho más específicos, ¿sí? Que nos van a ayudar más adelante a poder hacer una buena caracterización y una buena, digamos, identificación también de las actividades o de todas las acciones, de cada una de las acciones que nos van a permitir consolidar el objetivo, la meta o lo que queremos lograr con el proyecto. Entonces, Cristian y compañeras y compañeros, es un poquito eso para complementar ahí y que no nos aislemos un poco tanto pues del tema en términos de poder seguir avanzando. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bien, bien, Napo ahí nos ha regalado una explicación muy sucinta de todo el tema de lo que vamos a hacer.
ahora en adelante. Sí, pero bien, hay que precisar allí a unas claridades como lo colocaba Napo. Muchas gracias, Napo, por la intervención. Listo, compañeros. Entonces, pues digamos, en esta tarea, entonces la cuestión es que pues ustedes asumen hoy pues una tarea y es adelantar este ejercicio de diagnóstico como esta primera parte, es empezar a contar y narrar una historia, ¿no? En este caso, pues digamos, cuando pues, se va al médico, ¿no? A contar qué es lo que pues le duele, qué le aqueja, qué le molesta, así, porque no se siente bien. Y el médico pues siempre le va a preguntar, ¿no? ¿Cuándo le empezó, cierto? Y dónde le está doliendo, qué le está molestando, qué le está generando, ¿cierto? Y le pregunta otras preguntas, ¿dónde estuvo, cierto? Si para descartar un caso de malaria, si estuvo por allá en una selva tropical del Chocó, del Putumayo, bueno, o que usted comió algo que no comía habitualmente y eso lo enfermó, o algo que estaba en descomposición, entonces necesita saber, pues efectivamente necesita esa información, ¿sí? Necesita esa información para, pues, digamos, poder determinar cuál es el diagnóstico y ahora sí, cuando tiene ese diagnóstico, pues precisamente un tratamiento. Entonces, el formulador de proyectos pues también tiene esa tarea, hacer un buen diagnóstico y plantear en este caso pues no un tratamiento, pero pues sí un proyecto, ¿sí? Como parte, digamos, de la solución a ese problema. Entonces, en este sentido, pues compañeros, entonces la cosa es que pues quedan ustedes con una tarea de poder aquí, yo les envío este Word allí, entonces la cuestión es que pues digamos lo puedan hacer a mano alzada, pues en un cuaderno, si no tienen acceso a un computador, y luego miramos cómo lo sistematizamos para que ustedes pues allí puedan responder estas preguntas como preguntas orientadoras, pero aquí la cuestión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque usted, digamos, está pensando la idea de un proyecto y si la está pensando, pues, ¿qué es lo que, el problema que hay allá, ¿sí? O las problemáticas que hay allá. Entonces, esa es como la tarea inicial. Entonces, allí, digamos, podríamos aprovechar el espacio si alguien quiere para, pues, comentar qué es lo que está sucediendo aquí. Yo trataré, pues, de escribir, de sistematizar, es decir, de ir escribiendo lo que, pues, vaya saliendo allí. Entonces, no sé si alguien, pues, quiera, pues, allí aprovechar este espacio para exponer la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando allá en su comunidad? Y hacemos un ejercicio, digamos, colectivo y vamos allá aprendiendo entre todos. Hola, hola. Cristian, una preguntita, perdón. Sí, señor. Ya, digamos que en esa tarea que usted está colocando ahí, prácticamente ya arrancamos con, es decir, cada quien o cada grupo, ¿cierto? Como vayamos a trabajar con, con la identificación de la problemática, digamos, del diagnóstico, del proyecto, ya de lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿cierto? Sí, señor, así es. ¿Cierto? Sí, señor. Sí, porque es que hay algunas personas, bueno, el caso de nosotros no lo tenemos claro todavía porque nosotros pensamos trabajar entre los paisanos ahí que estamos con Sol y River y otra compañera Hilda. Vamos a trabajar una iniciativa de las mujeres, del grupo de mujeres de la colonia, pero estas mujeres, pues, como tienen tantas ideas, no se han puesto todavía de acuerdo. Entonces ahí pues sería necesario de pronto un tiempito para pensarlo bien, para abordar la idea que en adelante se va a seguir trabajando. Bien, sí, claro que sí. Si no, pues ahí con mucho gusto, pues yo podría allí pues acompañar ese ejercicio. Jaime. Sí, muchas gracias. Inicialmente lo que les comentaba, unas verticas pequeñitas, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y quería pedirles el consejo a todos los que están aquí en este momento.
Bueno, acontece que en el barrio donde vivo es una zona de ladera y de alto riesgo. Y se solicitó una inspección ocular por parte de la Oficina de Gestión de Riesgos y la Oficina de Gestión de Riesgos dictaminó que había mal uso de las aguas servidas, lo cual en parte es cierto, lo cual en otra parte no es cierto. Y igual el problema está allí. Y una de las recomendaciones que daba la Oficina de Gestión de Riesgo es trasladar, cortar, minimizar unas plantaciones de guineo, unas matas de guineo, de plátano y sacarlas de la orilla del camino, sacarlas del camino. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo el ejercicio con unas familias, con 3 familias específicamente, y las 3 familias estuvieron de acuerdo en que se haría unas huerticas pequeñitas donde se sembraría espinaca, hortalizas, cebollitas, alberjas, así lo que se pusiera. Hay 3. Y hay la posibilidad de pronto de trabajar con 6 personas, incluso a otras personas que se le quieren meter, que tienen ya un solarcito más grande y quieren hacer, estaríamos hablando de unas 7 mujeres. Todo está enfocado hacia las mujeres, porque las mujeres estamos hablando de una parte suburbana y ellas no pueden dedicar todo el tiempo, o la gente no le puede dedicar todo el tiempo, pero sí a tener dedicarle unas 2 horas, por lo menos. Y enfocar, por ejemplo, en hierbitas condimentarias como el cilantro o el perejil o medicinales. Entonces, que todo sumado a esa cantidad de producción se podría entregar a una persona que la distribuyera. Entonces, quería compartirles eso y aprovechar este espacio, esta oportunidad tan magnífica que se me brinda con los proyectos, un proyecto pequeñito, pero empezar con lo pequeñito para hacerlo de pronto lo grande. Entonces, quedo abierto a escucharles sus recomendaciones, profe, y los demás compañeros. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Sí, pues allí quien quisiera compartir ahí lo que, digamos, el compañero Jaime nos coloca. Yo no le entendí muy bien, o sea, usted nos estaba comentando, era el tema pues del proyecto que estaban como formulando, como acompañando ahí, ¿cierto? Pero entonces no le entendí cuál era como la solicitud en específico. Una recomendación, sí. ¿Recomendación de? La recomendación, ¿qué es? Si tomarlo o no tomarlo, porque tendría la posibilidad de hacerlo individualmente a través de un lotecito pequeñito de unos 150 metros cuadrados que tengo en la fabricación de abonos, en la fabricación de abono orgánico. Ya, igualmente para distribuirlo entre la comunidad. O sea, sería para que usted lo asumiera individualmente o la otra opción sería lo colectivo, ¿cierto? Y otra acción, otro proyecto podría ser lo colectivo. Ah, o sea, son 2 proyectos distintos. Sí, son distintos. Y usted se tiene que meter a uno de los 2. Exacto. En uno de los 2 estaría bien, bien con las huerticas comunitarias pequeñas o bien con el pronto, porque el tiempo no me alcanzaría tampoco. Ya. ¿Qué dicen los compañeros que tienen más experiencia en iniciativas productivas? Yo digo que lo de los abonos orgánicos, eso es muy bueno. Eso ayuda mucho. Para sembrar se necesita demasiado. Bien, allá hay un consejo. ¿Quién más? Cristian, yo creo que como sugerencia, el proyecto puede ser un proyecto integral, ¿no? O sea, los abonos orgánicos, digamos, no quitaría la iniciativa del trabajo de hortalizas, del trabajo de huertas. Yo creo que podrías incluso estar en uno solo, ¿cierto? Pensándose un poco, incluso parte del diagnóstico que habría que hacer ahí es por ejemplo, qué volúmenes de producción y qué plantas son las que consume cada familia, por ejemplo, ¿cierto? Hacer ese diagnóstico de ahí y qué, digamos, con lo que se produciría en proyección con el área a sembrar,
qué volúmenes, digamos, son para el consumo, ¿cierto? Y si sobran ahí para el mercado, digamos eso. Y lo otro es que esos productos tienen que ser en el marco de la línea orgánica. O sea, digamos, se podría integrar el proyecto, ¿no? Bien, valioso, River, ese aporte. ¿Quién más? Entonces ahí nos dice la compañera que quizás más bien lo de los abonos, porque lo otro pues requiere pues más trabajo, ¿no? Que ampliar producción y toda la cosa, y River nos dice que sería complementario, ¿no? Entonces inclusive podría ser una decisión o un acuerdo que usted pueda establecer con ese grupo que va a hacer las huertas, ¿no? Ustedes dedican a las huertas, yo me dedico al abono, pero cuando ya esté el abono, entonces pues negociamos ese abono, ¿no? Entonces ahí es lo que habría que evaluar si al interior del grupo se podría llegar a un acuerdo que en caso pues de que esté ya el abono, pues lo comprarían, o cuál podría ser pues digamos el mecanismo de trueque, de intercambio, no sé. Entonces eso es lo que pues habría, o si no pues digamos los dos, porque en la idea pues de River digamos es complementario, ¿no? Para mí pues sería en este caso la producción de abonos, fortalecería el tema de la producción de esas huertas, e inclusive sustituirían en dado el momento pues el uso de otros insumos de las tiendas agropecuarias, ¿no? Entonces ahí ya estaría. La cuestión es que, Jaime, si aparte de usted recibir pues todo lo del tema del montaje para la instalar pues digamos la fábrica de abonos, pues va a recibir también asistencia técnica, asesoría, ¿cierto? Porque pues digamos ahí hay una cuestión, ¿no? Este tipo de abonos, si bien son bien elaborados, pues tienen una dificultad normativa y legal para acceder a otro tipo de mercados, ¿no? Le van a pedir estudios técnicos, registro ICA, registro no sé qué, entonces ahí ya la cosa se vuelve un poco pues más compleja ya en lo normativo y lo jurídico, ¿no? Entonces la pregunta es si aparte de recibir usted todo eso, pues recibe una capacitación, una asesoría integral, o sea, ¿dónde podría usted comercializar, producir, intercambiar esos productos? Entonces sí sería bueno allí como tenerlo presente también. Sí, ahí lo que tendría que ir de pronto con la Secretaría de Agricultura del municipio, a ver en qué me pueden asesorar, y voy a aprovechar este tiempo corto, en unas 2 horas mañana, y a ver en qué pueden apoyar, como para un proyecto sencillo, ¿no? Todo lo sencillo que ustedes se puedan imaginar. Muchas Listo, gracias. Muchas listo. gracias. Bueno, sí, señor. Listo, compañero. Entonces, ¿con quién trabajamos el tema de ese análisis? ¿Quién nos quiere contar su historia de lo que está ocurriendo allí en territorio, en su localidad? Tenemos ahí 20 y algo minutos 17, para que aprovechemos. Sí, entonces la idea es contar, digamos, la historia, así qué es lo que está sucediendo, por qué, digamos, es necesario, pues, pensarse un proyecto, ¿no? Esa es la primera pregunta: cómo identificar, cómo plantear un proyecto. Pues digamos, ante todo, en cualquier lado, pues lo primero que le van a preguntar qué es lo que está ocurriendo, y lo segundo es cuál es la problemática a resolver. Entonces, digamos que en esta herramienta de diagnóstico, que es, digamos, al igual que el médico, pues este sería uno de nuestros instrumentos, ¿no? Un instrumento sería cuente la historia, narre la historia, créese un cuento, ¿cierto? Narre esa situación. Inclusive puede usted hasta dibujarla. Entonces habría muchísimas formas, o hacer una encuesta, hacer una entrevista a líderes, lideresas claves, o a la misma comunidad que está pues allí sintiendo la problemática. Entonces ahí hay varias herramientas que, al igual del médico, pues nosotros tenemos nuestros instrumentos para poder hacer ese diagnóstico. Allí levantaba la mano Fernando, no sé si hay alguna intervención. Buenas noches.
Sí, señor. Muy buenas noches para todos. Pues dentro de las problemáticas que estamos teniendo acá en el municipio de Santa Rosa, o sea, son demasiadas como en todo el país, pero una de las más sentidas, de las que más decimos que nos pueden ayudar en el desarrollo a futuro, siempre, o sea, son las vías de comunicación, vías terciarias, como también las vías por lo menos ahorita el internet está muy intermitente, entonces yo he escuchado muy entrecortados, no sé si ustedes me están escuchando bien o no, porque para acá el internet, la señal de comunicación son muy malas. Entonces, sí, ese sería uno de los problemas más sentidos, que es la solución para nosotros en cuanto a las vías de comunicación, las vías terciarias, es profundizar más en esas vías terciarias, a la adecuación, porque tenemos unas vías terciarias, digamos, que ya no serían vías carreteables, sino vías de caminos de herradura, digámoslo así. Y la apertura que tienen ya en este momento es como para que sigan carreteables. Eso no se está dando acá. Ese sería uno de los problemas más sentidos de nosotros acá. Bien, entonces Gracias, allí, gracias. listo. Entonces allí Fernando pues, nos coloca allí tres o dos problemáticas, ¿no? El tema de las vías terciarias y el tema del acceso a Internet y las telecomunicaciones. Entonces ahí habría que pues ampliar varias cosas, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, esto está afectando a las personas de esa comunidad, Fernando? Bueno, en cuanto a las vías terciarias, por ejemplo, tenemos zonas que son productivas de plátano, se da muy buena yuca, banano, todo eso. Y al tener que transportarlo a lomo de bestia, de caballo, mular, lo que sea, llega muy maltratado y pierde totalmente el valor, porque cuando una persona va a comprar eso, bien sea en el mercado de Mocoa o aquí a la orilla de la carretera, lo mira que está golpeado y dicen, no, eso ya no, o sea, nos pierde totalmente el valor. Eso en cuanto a las vías terciarias que nos harían falta. En cuanto a las comunicaciones, pues inmensamente a todo mundo porque en caso de que nos queremos comunicar con un vecino, pasa algo en una finca que está lejos, una persona se corta, de los que están más adentro, tiene que haber alguien que venga a avisar hasta donde estamos la mayor parte de personas para poderle ir a brindar unos primeros auxilios a esa persona o hacer las famosas chacanas y a pesar de que ya estamos en pleno siglo ya para 22, siglo 22 y aún todavía estamos acá elaborando chacanas para sacar enfermos. Eso sería por el momento más o menos así, a grandes rasgos. No sé si tenga más tiempo para seguir describiendo, pero para ir haciendo este relatoría. Sí, hay más cosas ahí para agregar, claro que sí. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, señora, ahí ya. ¿Aló? Hola. Sí, ¿Aló? yo lo escucho, Bueno. Fernando. Ajá. Bueno, pues eso sería también en cuanto a las vías terciarias, pues también nos ayudaría mucho por la misma situación de salud también que se describe. Son veredas que están bien adentro de la vía principal y que en muchos casos ha tocado sacar esos enfermos así, en chacanas. También teniendo una vía terciaria, tendríamos la posibilidad de llegar un poco más rápido y de pronto con más facilidad. Eh, pues ahí también se vendría el problema que es bien sentido acá, es que
atención médica más cercana está en el departamento del Putumayo, a 34 kilómetros de donde estamos, porque por aquí cerca no tenemos un puesto de salud, no tenemos una enfermera que esté acá, que digamos, más cuando sea dentro de una casa, que de pronto alguien con hemorragia o algo nos ayude a contener eso, porque la mayor parte de los casos son personas que están trabajando, boleando machete y eso, o guaraña, casi desangrados al hospital de Mocoa. Esa sería, o sea, seguiría complementando lo que es vías terciarias, o sea, sería una más para la necesidad de las vías terciarias, que como les digo, las aperturas están, pero como no han tenido un mantenimiento, no ha habido o sea, de parte de las alcaldías, no se han puesto en la camiseta, en los zapatos de esas personas que viven hacia allá. Nunca ha habido un mantenimiento y prácticamente han pasado a ser caminos de herradura nuevamente. Pues lo de la comunicación, pues eso sí ya yo lo dije, creo que abarca la mayor intensidad. También hay un problema grande ahí dentro de eso, es que hay un sitio donde el Ministerio de Comunicaciones le dio la posibilidad de hacer una torre repetidora para que le diera, ¿cómo llama eso? Le diera señal para todo el municipio, pero ni los alcaldes ni los concejales que han estado de turno allá han tenido la voluntad política para segregarlo, o sea, para sacarlo ese pedacito que está ahí dentro de una resolución de conservación municipal, una reserva de conservación municipal, a pesar de que ese mismo pedazo ya una vez estuvo una antena cuando era en el tiempo que era eso de las repetidoras de televisión que lo hacían por antena, allí ya existió esa antena. De pronto algunos locos concejales dijeron, lo vamos a declarar esto reserva municipal sin segregar ese pedacito. Y por eso no pudieron después volver a construir la nueva antena que nos daría señal de comunicaciones a todo el municipio. Ese es otro problemita que tenemos ahí dentro de este municipio. Muchísimas gracias por eso. Bien, gracias. Gracias, Fernando, allí. Listo, ¿quién más por allí? Creo que había alguien levantado la mano, Napo. Sí, Cristian, gracias. Cristian, Sí. una preguntita ahí. Uh-huh. Usted me saca de la duda. Antes de que sigamos avanzando. Es que a mí me parece que es importante, antes de arrancar ya con este tema de las iniciativas, de los proyectos, la formulación, tener en cuenta algo, ¿no? Es el tema de la viabilidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese tema de la viabilidad, es importante identificar a quién le vamos a presentar el proyecto, ¿sí? Y qué tan viable puede ser, ¿sí? Porque podemos hablar, por ejemplo, sí, el tema de las vías que menciona el compañero, así por poner un ejemplo. Pueden haber muchas cosas mucho más grandes, ¿sí? Pero ¿a quién le vamos a presentar ese proyecto? ¿Al municipio, a la gobernación, a la nación? Entonces, eso, pues, considero que es importante tenerlo en cuenta. Cristian, usted me corrige. Sí, antes de arrancar la tarea como tal, sí, y arrancar con este proceso de la formulación del proyecto, de las ideas que tenemos cada uno de nosotros, los diferentes grupos. Sí, Napo, precisamente pues hay un concepto allí que les voy a compartir ahora un documento que elaboró
el DNP, el gobierno, bueno, en este caso con recursos de la USAID para hablar sobre este tema del ABC de la viabilidad. Pues este tema lo iba a tratar posteriormente, pues porque digamos todas las necesidades de intervención, pues digamos son válidas, ¿no? Entonces la cuestión es precisamente cómo se posicionan allí. Pero en este caso, pues les voy a compartir este documento de unas 40 paginitas y entonces ahí ya está pues toda la cuestión del tema de la viabilidad, pues digamos, de estos proyectos de inversión pública. Entonces allí creo que sería pues digamos importante cómo pues se presentan este tipo de proyectos también. Sí, Cristian, perdón. Sí, o sea, te lo menciono, es un poco pensando en que estos proyectos que van a salir de aquí, que creo que son muchos, ¿cierto? Porque Sí, habemos bastantes, que no se vayan a quedar en el aire. Entonces es un poquito pensando eso, que ojalá que estos proyecticos que presentemos acá, por pequeños, medianos o grandes que sean, no se nos queden ahí en escritos nomás, sino que tengamos la posibilidad de encajarlos, por ejemplo, si es en el municipio, en el departamento, en los planes de desarrollo, mirar qué tan viable son encajarlos ahí, ¿cierto? sí. Es un poco pensando más en eso, para que lo tengamos en cuenta, Cristian, aquí lo Sí, vamos a sí, sí, presentar. sí. Ajá. Sí, sí, ahí habrían pues varios momentos, por ejemplo, para estos proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, por lo menos, o sea, ya no quería entrar en ese detalle, pero bueno, entremos allí para precisar algunas cosas allí. Entonces, Pero ¿en qué parte? ¿Sí? Napo, tenés el micrófono abierto. Ah, listo, Cristian, vale, ya. Listo. Entonces ahí les comento lo siguiente, Fernando, para que pues vayan teniendo una idea allí. Entonces, digamos que estos proyectos de infraestructura, y esto sería, bueno, hasta qué punto pues nosotros podríamos formularlo, ¿no? Que era, pues, en esta diapositiva que pues estaba aquí, ¿no? Hasta qué fase podríamos llegar de esa etapa, pues, digamos, de preinversión. Entonces, uno podría allí llegar hasta la cuestión, pues, de elaborar un perfil de proyecto que, pues, necesariamente es identificar la problemática, que es lo que pues ha venido manifestando compañero Fernando Insuasti, pero bueno, aparte de identificar la problemática, cuál sería la alternativa de solución, y digamos allí habría que proponer es por lo menos la pavimentación o la adecuación de la vía terciaria, pero entonces habría que colocar el inicio del fin, ¿no? 3, 4 kilómetros, todo eso. Entonces digamos que hasta ese punto pues podríamos llegar, porque ya pasar una fase de prefactibilidad, pues lo que me va a implicar son estudios de ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, ¿qué nos serviría eso? Pues de ir a hacer, pues regionalmente, ¿sí? Una identificación de un problema, una necesidad, pero también cuáles serían las alternativas de solución, pues a ese tema. Entonces, sí podría ser, pues, placa huella o solamente, pues, el tema de la abertura de la vía y un reafirmado, bueno, con material de arrastre y hasta ahí nomás, con mantenimiento, digamos, permanente, que eso podría ir allí en un proyecto, pero la cuestión es que este tipo de proyectos pues sí requieren unos estudios de prefactibilidad y factibilidad de detalle, pero eso pues no quiere decir de que no se puedan avanzar a esta etapa de perfil, que es precisamente construir localmente un banco de proyectos con una problemática pues digamos definida, y ahí ya la cuestión pues sería cómo, digamos, gestionarlo en las diferentes pues actividades de incidencia. Entonces, digamos que allí como organización regional, pues la idea pues también sería, compañeros y NAPO también, pues recoger estas apuestas para tratar de colocarlas en las agendas, ¿no? Por lo menos en el caso de los diálogos regionales vinculantes, pues ahí hicimos eco con diferentes vías terciarias, ¿no? Por lo menos la pavimentación de la vía bueno, la vía de acceso con el Huila, el tema pues de la vía de Descanse Yunguillo, ¿cierto? Eso pues allí quedó planteado. Entonces la cuestión es que ahí podríamos, Fernando, avanzar hasta un proyecto de nivel de perfil,
¿cierto? Respaldado y legitimado por la comunidad, y pues digamos en esos ejercicios, inclusive, ¿no? De las juntas de acción comunal, los que les piden también es, digamos, la propuesta de proyecto, porque pues digamos ya ahí se desprende otra etapa que ya es la fase de prefactibilidad y factibilidad. Entonces, a nivel de ruta, ¿sí? De ruta, ¿qué se puede hacer? Por lo menos la normativa del Sistema General de Regalías lo que permite es que la entidad territorial pueda presentar estos proyectos a nivel de perfil, y ya en lo que se llaman regalías en la fase 2, que es esta, y la fase 3, que es factibilidad y operación, entonces estos estudios son financiados completamente, digamos, por el Estado. Pero la cuestión es que sí hay que hacer un ejercicio pues de incidencia política para tratar de posicionar este tipo de proyectos dentro de la institucionalidad. Entonces, por eso, pues, es importante de que a estos espacios político-electorales que se vienen, pues, por lo menos ya haya un proyecto a nivel de perfil, pues, ya, pues, estructurado, que por lo menos plantee una cobertura, una comunidad afectada, a quienes beneficia, ¿cierto? Y por qué, pues, va a beneficiar, y que ya, pues, haga un tránsito pues con ese ejercicio de incidencia política pues en esa situación. Entonces, por lo menos hubo una convocatoria hace poco para proponer la pavimentación o bueno, la adecuación de vías terciarias, creo que eso fue hace 1 o 2 años, y precisamente pues pedían la formulación de un proyecto a nivel de perfil. Pero sí, claro, ahí hay que tener pues mucho cuidado con lo que decía Napo, con el tema pues de lo que se puede hacer, pues digamos realmente, ¿no? Esto tiene un tránsito pues un poco más demorado, pero digamos eso pues depende de muchas cosas, ¿no? De que haya una comunidad organizada que esté, digamos, allí persistiendo, denunciando, articulando, y pues lograr finalmente pues esa financiación que está allí. Entonces eso hace parte también pues de las estrategias de incidencia de cómo colocar estas iniciativas de proyecto dentro de la agenda de la gestión pública. Listo, Napo, no sé si de pronto ahí complemento un poco la respuesta. Sí, Cristian, vale, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Listo, compañero. Entonces, pues ya habiendo cumplido el tiempo y pues más o menos ahí con el ejercicio que hicimos con Fernando, pues más o menos es que ustedes así tal como pues él lo hizo, puedan ustedes contar allí pues una historia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le está afectando? ¿A quiénes está afectando? ¿Sí? ¿Por qué es necesario esa solución? ¿Cierto? Entonces allí ese sería pues digamos el primer ejercicio. Entonces este documento en Word lo Profe enviaría. Cristian, Sí, señor. a ver, también, o sea, una precisamente nosotros tuvimos una reunión de asojuntas con las juntas que pertenecen a la media bota caucana, precisamente del corregimiento de Santa Marta. Ellos nos hacían la propuesta de qué manera podíamos meter un proyecto donde con las nuevas políticas del nuevo gobierno que dicen que regresar a Invías para que se hagan los convenios con cada junta que está padeciendo su problema, y que por medio de asojuntas, o sea, que se haga un solo proyecto y que se lo vaya adecuando a la necesidad de cada junta. Ahí no sé cómo lo podríamos, o sea, esa es una idea que me lo votaron precisamente ayer en la reunión que tuvimos con ellos. No, eso lo Si de podemos ir pronto conversando, Fernando, eso le podemos allí plantear, digamos, una ruta y pues mirar a ver cómo nos va. Sí, y eso quizás de pronto desde acá lo podamos acompañar. listo, gracias, Cristian. Con la salvedad pues de que pues no generar ninguna expectativa, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. De pronto aquí podríamos plantear algunos espacios, solicitar eso, y más si ustedes allí están unidos como juntas, pues creo que pues la cosa sería un poco más con mayor atención, ¿vale? Entonces, pero sí, lo que sí hay que evidenciar muy bien, y que eso es parte del tema del proyecto, es denunciar, ¿sí? En ese ejercicio de denuncia de vulneración de derechos, cómo precisamente pues un proyecto pues puede mejorar esa situación, ¿sí? Entonces ahí ya está. Eso es lo que hay que, digamos, saber justificar y presentar en esos espacios. Bueno, listo, profe, gracias. Listo, listo, listo.
Listo, compañero. Entonces, si no hay más, pues no sé si haya más intervenciones, si no, pues damos por cerrado el día de hoy y pues ya estaré atento a los desarrollos de sus escritos allí sobre este tema de que cuenten aquí qué es lo que está ocurriendo en esas localidades. Listo, si no hay más intervención, entonces pues allí estoy pendiente para poderlos acompañar, asesorar y pues allá quedamos con un compromiso con Fernando de poder quizás establecer una ruta para posicionar ese tema de la vía allí, ¿sí? Por diferentes mecanismos. Listo, entonces eso por allí sería, compañeros. Muchas Listo, gracias. Cristian, muchas gracias.